Para todos, mi nombre es Rubén Darío Mejía Rodríguez, pertenezco al curso de Semiótica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, pertenezco al grupo 39, al igual que mis compañeras Kendi Marcela Useche y Soledad Guzmán. Durante el transcurso de este video abordaremos temáticas relacionadas con la semiótica, sus conceptos principales, y daremos también nuestro concepto sobre educomunicación y su importancia en lo que refiere a formación de ciudadanos críticos. Bueno, para empezar me gustaría abordar un concepto que me llamó la atención sobre semiótica, concepto que fue dado por el lingüista Saussure en Ginebra en 1908. Él nos dice que considera más bien la semiótica como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Eso realmente me parece bastante interesante, porque si analizamos bien, estamos rodeados de signos. En nuestro contexto habitual, en nuestra vida diaria, estamos rodeados de símbolos, de signos, que prácticamente representan la realidad. Por ejemplo, cuando vemos una imagen de un carro, nuestro cerebro se hace la idea de un carro como tal. Pero si analizamos, es solo una imagen, pero esta nos representa lo que es un carro en realidad. Todas esas imágenes y signos que encontramos en nuestro entorno, como lo mencioné anteriormente, entonces representan la realidad como tal, pero de una manera subjetiva. Y entonces básicamente lo que hace la semiótica entonces es estudiar ese proceso de resignificación, en el cual nosotros damos un sentido lógico a esas representaciones. Aquí queda claramente en evidencia entonces cuáles son los dos conceptos principales que se manejan en semiótica, que vendrían siendo entonces los signos y los símbolos. Entonces para ello los dejaré aquí con mi compañera Soledad Guzmán, que nos ahondará un poco más en el tema. Buenas tardes, mi nombre es Soledad Guzmán. En el día de hoy les voy a hablar sobre la semiótica, sus conceptos importantes y para qué sirve la educomunicación. ¿Qué se entiende por semiótica? Como todos sabemos, la semiótica es una ciencia o disciplina, la cual se interesa por el estudio de los diferentes tipos de símbolos creados por el ser humano. Esto en diferentes y específicas situaciones. Este es un estudio que se basa en el análisis de los significados que cada tipo de símbolo puede tener y cómo ese significado puede ir variando a lo largo del tiempo o del espacio. Para la semiótica, un signo siempre refiere a algo, en tanto ese signo remitirá a algo concreto en la mente de una persona. Uno de los elementos más complejos e interesantes de la cultura es el conjunto de símbolos y formas que el ser humano crea para diferentes situaciones o circunstancias. Cada conjunto de símbolos aplica a un tipo de evento o fenómeno, por eso su significado o su interpretación es completamente particular y específica. Mientras que los símbolos son representaciones más o menos arbitrarias o subjetivas de esos fenómenos, y el nacimiento de los mismos tiene que ver con la necesidad del ser humano de integrar tales fenómenos al lenguaje. ¿Cuáles son los conceptos más importantes de la semiótica? Yo diría que los conceptos más importantes de la semiótica, sin duda alguna, son los símbolos y el signo. Se considera que la semiótica nace a partir de las observaciones de diferentes antropólogos y especialistas del lenguaje. Ellos porque notaron diferentes símbolos, no solo gráficos, sino también el lenguaje del pensamiento o de las formas emotivas. Ellos repetían en diferentes espacios y poseían iguales o diferentes significados de acuerdo a cada comunidad y sociedad. Las personas estamos constantemente usando signos y atribuyéndole significado a cada cuestión. Dada esa presencia, es que la semiótica dispone de un lugar relevante en el inicio del proceso de conocimiento. Se propone por cada caso un profundo abordaje en el signo, que es su objetivo de estudio. ¿Para qué nos sirve la educomunicación? Sirve como refuerzo del aprendizaje adquirido, ya que es necesario por parte de un docente en las aulas de clase, su manera presencial, quien es el encargado de transmitir conocimiento a los estudiantes, esto por medio de distintos métodos de aprendizaje, ya que la relación pedagógica se convierte en una situación de aprendizaje compartido entre los que se comunican entre sí y que al hacerlo construyen el hecho educativo.
Su principal objetivo es el de desarrollar un pensamiento crítico ante la situación del mundo y sus mensajes. La educomunicación ayuda además a dirigir la mirada en los principales problemas del mundo, la participación de todas las personas, la defensa de los derechos humanos, la multiculturalidad, el medio ambiente, la paz, la libertad de expresión y la comunicación. Gracias. Aquí me gustaría hacer una intervención y pues ampliar un poco la temática sobre la educomunicación y también pues resaltar su importancia, ¿no? Se viene cierto, entonces la educomunicación está entendida como un estudio inter y transdisciplinar en el que se estudia a la comunicación y la educación pero de manera conjunta. Entonces pues aquí el objetivo prácticamente de este estudio pues es entonces una recepción crítica de los medios de comunicación y pues relaciona también entonces la relación que hay entre el consumidor o la ciudadanía y los medios. Y pues esto también tiene pues una gran relevancia en lo que tiene que ver también con la relación entre un currículo educativo y los medios. Si bien es cierto, el ciudadano pues se está formando en una escuela o en una institución para ser un ciudadano crítico, se debe también relacionar aquí lo que tiene que ver con los medios. A diario los medios están bombardeando información para que el ciudadano consuma. Y es aquí donde se debe tener en cuenta entonces que el ciudadano debe tener su capacidad crítica y analítica para saber consumir. O sea, para que necesariamente no crea todo lo que se dice en los medios. Básicamente pues hoy podemos ver cómo las grandes élites y el poder pues tienen sometido al pueblo gracias a esto, que se basan en dar información y bombardear al ciudadano, y este pues como no es crítico y no tiene capacidades reflexivas pues consume todo lo que dicen y se van a creer todo lo que dicen. Es pues vale la pena también rescatar y es mencionar cómo qué influencia tiene este aspecto cuando hay elecciones democráticas. Muchas veces pues presentan encuestas o más bien falsas encuestas en los medios y pues con eso dominan a la gente. Mucha gente, ay mire, va ganando tal persona, votemos por eso. Entonces aquí es donde debe tener el ciudadano la capacidad crítica y reflexiva para no comer cuento, no tragar entero como se dice. Este aspecto es de bastante interés y se debe analizar mucho, donde se forme el ciudadano desde esta perspectiva, donde sea crítico, reflexivo y analice los contenidos que son transmitidos a través de los medios desde esta perspectiva crítica. Volviendo entonces al tema entonces de inicio, con la semiótica, pues entonces ahora nuestra compañera Kendy Marcela Oseche pues nos tiene otra perspectiva sobre lo que es la semiótica. Entonces a continuación pues conoceremos su intervención y su punto de vista referente a este tema. Actualmente, cuando se habla de semiótica, se relaciona con esta disciplina conceptos como símbolos, signos y lenguaje generalmente, pero es de reconocer que existen otros conceptos de igual importancia, o aún mejor, que le dan la importancia a los conceptos nombrados en primera instancia, como lo son la conducta comunicativa social, por ejemplo. En una sociedad tan diversa actualmente, en edades, sexo, clase social, entre otras características, se mantienen relaciones de comunicación, cuando al hablar, interactuar, saludar, tocar y demás, por lo que nace la semiótica como la necesidad de organizar y dominar, pasando del lenguaje hablado al de comportamiento comunicativo. Aquí nace otro concepto y es el de espacio de comunicación, el cual contiene al subespacio del lenguaje y es de dominio profundo de la semiótica. Esta conducta comunicativa social está en el espacio de comunicación y adquiere relevancia con otro concepto como la acción humana, vista desde donde se integra tanto la comunicación como la significación. Se debe reconocer el concepto también de interdisciplinariedad de la semiótica, teniendo en cuenta que todas las disciplinas convergen en el campo de la comunicación. ¿Por qué? En cuanto a su fundamento, ya que estos son un problema de carácter lingüístico. Desde el propósito en que esta disciplina, la semiótica, define los conceptos de significación, de allí que conlleve la interdisciplinariedad a la semiótica. Encontramos también los conceptos comunes como lenguaje, signo y sistema. El lenguaje es un concepto complejo, heterogéneo, con una relación directa con el conocimiento, siendo un elemento de convivencia social. Podríamos tomar incluso el término de omnipresencia del lenguaje en toda la expresión del ser humano reconstruido desde el fenómeno comunicativo.
está el signo y el sistema. Estos dos conceptos son de interés de un campo específico de la semiótica, como lo es la semiótica teórica, principalmente en su interrelación, el primero desde el concepto y el segundo como la organización del signo. Y encontramos un último concepto de igual relevancia que generalmente es olvidado, y son los signos no verbales. Este tipo de elementos adquiere importancia desde el siglo XX, ya que la situación comunicativa adquiere de coexistencia de elementos verbales y no verbales, los cuales se complementan entre sí. Este enfoque ha despertado el interés de la semiótica desde incluso la sociología y la biología en general. En este apartado entonces resalto de igual manera también, como menciona mi compañera, el aspecto que toma la semiótica como transdisciplinar, como disciplina transdisciplinar o interdisciplinar, pues se puede ver que las demás ciencias y demás disciplinas la acogen a ella para darle también significación y sentido a sus propios contenidos. Entonces aquí pues, como se menciona, como ha mencionado con antelación, pues la semiótica la podemos encontrar en distintos contextos y aspectos de nuestro entorno, tanto a nivel social como a nivel de cada una de las disciplinas. Bueno, para darle más dinamismo a la actividad, pues nuestra compañera realizó dos entrevistas, una a una estudiante de la UNAD de quinto semestre, en donde da su concepto sobre semiótica, y una pues de un docente de ciencias sociales, en donde pues con más experiencia y mayores conocimientos pues nos da un concepto más completo de dicha disciplina. Estoy con la estudiante de quinto semestre de Ingeniería Ambiental, Wanda Gutiérrez. Wanda, a partir de la idea de semiótica, ¿cuáles serían los conceptos que relaciona usted con esta disciplina? Yo relaciono la semiótica con los conceptos de gramática o comunicación. ¿Por qué? Porque básicamente la relaciono con los símbolos o con las letras. Muchas gracias. Me encuentro con el profesor Jorge Vera del Colegio de Puente Amarillo de Restrepo en Ciencias Sociales. Profesor, a partir de la idea de semiótica, ¿cuáles serían los conceptos que relaciona usted con esta disciplina? La gramática, la comunicación, el lenguaje, los símbolos, las estructuras de comunicación. ¿Por qué? Básicamente por dos ideas. La primera, la raíz semio nos lleva a pensar siempre en símbolos, en signos gráficos que transmiten ideas y pensamientos. Y la segunda es que a partir del estudio y la profundización del lenguaje y el castellano, siempre nos encontramos con ideas y teorías que apuntan hacia la idea semiótica y se estructuran alrededor de ello. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces con todo lo anterior pues queda entonces claro el concepto de semiótica, sus principales conceptos. También destacamos entonces con todo lo anterior pues la importancia también de la educomunicación como herramienta para la formación de ciudadanos críticos. Y de antemano pues entonces en nombre del grupo 39 del curso semiótica pues agradecemos su atención prestada. Muchas gracias.